recordarlas, pero usted ha utilizado el término porquerías legislativas. Porquerías legislativas, señoría. Y ha puesto como ejemplo... A la última hora, monumental repaso de Pedro Sánchez en el Congreso que deja a Santiago Abascal completamente mudo. El presidente ha pulverizado el discurso del miedo de la extrema derecha con una frase demoledora: ¿de qué museo salen ustedes? Frente al odio y los recortes que propone la ola reaccionaria, el gobierno planta cara defendiendo los derechos de los trabajadores y la subida del salario mínimo. Quédate porque hoy vas a ver cómo se desintegra el relato ultra en tu propia cara. Señoría, ustedes, en fin, dicen ser aquellos que defienden a la clase media trabajadora de nuestro país. En fin, yo no sé si es ir contra las élites decir que la despoblación, como les he escuchado decir, se debe a que los españoles y españolas ya no creen que el único fin del sexo es la reproducción. No, señoría, eso es hacer el ridículo de manera colosal. Y la pregunta, señora Abascal, que habría que hacerse es: ¿de qué museos salen ustedes? Sí. ¿De qué museos salen? Es ir en contra de las élites, atacar al feminismo como hace usted en sus intervenciones. Nosotros estamos muy orgullosos del feminismo como un movimiento transformador que no abrazan solamente las mujeres, sino muchos hombres de nuestro país. Bueno, yo creo que después de haber escuchado a lo largo de esta tarde al Partido Popular y a Vox, queda claro que la principal preocupación que tiene la derecha, la ultraderecha en nuestro país es el gran problema que tiene España es ETA. Después de 10 años de su desaparición, el gran problema que tiene la democracia española es ETA. El señor Abascal me reprocha que el Gobierno de España esté comprometido con la Agenda 2030. No entiendo muy bien por qué ustedes se oponen a objetivos creo que tan nobles como poner fin a la pobreza, como reforzar la salud pública en nuestro planeta, como garantizar la educación de nuestros menores, como hacer frente a un desafío común que tiene la humanidad, como es el cambio climático. Realmente, señoría, que partiendo de las premisas que usted ha partido en su intervención, pues hay poco que debatir, porque usted plantea un mundo, un planeta, un país completamente distinto a la España real que tenemos, señoría. Me reprocha que haya hablado de Rusia, que haya hablado de Ucrania, que haya hablado también de la evolución china, de su economía, que haya hablado también de los potenciales riesgos que tiene la economía estadounidense o la economía europea. No lo entiendo, señoría. Creo que tendremos que hacer entre todos un debate sosegado, nada rencoroso, nada polarizador. No creo que lo haya hecho en mi intervención en absoluto, señoría. No creo que lo haya hecho. Creo que he tratado al menos de dar una visión y compartirla con los ciudadanos de cuáles son las causas de la evolución de la inflación en nuestro país y en Europa, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos durante los próximos meses, cuáles son las obligaciones, los deberes no solamente económicos, sino también morales que tiene España, y a partir de ahí plantear soluciones. Las soluciones, en realidad, señorías, pues estamos ya bastante acostumbrados a escuchar al señor Abascal y a su grupo parlamentario, han brillado por su ausencia. No sabemos cuáles son las soluciones. Bueno, sí, efectivamente, que yo me marche, pero más allá de eso no hay mucho más. Y creo que los españoles se merecen tener un debate sobre propuestas, sobre medidas, para poder contrastar qué opciones tienen ustedes o ponen encima de la mesa para resolver el problema de la inflación o resolver las múltiples tareas que tenemos en nuestro país. De alguna manera, el señor Abascal lo que viene a decir es que ellos son los que defienden a la clase media trabajadora de nuestro país, a los colectivos vulnerables, incluso le he escuchado a usted referirse a Vox como un partido obrero y, pues aquellos que llevamos el pin de la Agenda 2030, aquellos que creemos en el multilateralismo, somos pues unos globalistas que estamos al servicio, parece ser, de unas oligarquías que solamente usted conoce. Bueno, está así el señor Soros ¿no? Que también cada vez que puede lo saca en las redes sociales. Y bueno, pues eso, nosotros defendemos a la oligarquía y el señor Abascal y el grupo parlamentario de Vox defienden a los trabajadores, a la gente de a pie, ¿no? Espera, no te vayas todavía. Lo mejor del vídeo está a punto de llegar.
Suscríbete ahora a Contrapunto Nacional, activa la campanita, y no te pierdas ni un solo momento de la actualidad política española. Seguimos. Pero eso es en teoría, eso es en la superficie, señor Abascal, porque luego cuando vamos al tema, cuando vemos cuáles son las votaciones que usted ha manifestado en las distintas reformas que ha planteado este Gobierno, pues ha votado en contra, por ejemplo, de una reforma laboral acordada entre los agentes sociales y el Gobierno de España, que creo que ha traído cosas buenas para este país, señoría. Y lo digo con todos los respetos y con toda la consideración a su grupo parlamentario. Fíjense, en los 6 primeros meses de 2022 se han firmado 2.218.000 contratos indefinidos más que en el mismo periodo del año 2019 y 3.635.000 contratos temporales menos, reduciendo en consecuencia la abusiva rotación laboral. Y eso, sobre todo, han sido los más beneficiarios, aquellos colectivos que han sufrido la precariedad laboral de manera recurrente a lo largo de estos últimos años. Fíjense, en junio del año 2022, el 41,3% de los contratos firmados por mujeres han sido indefinidos, mientras que en junio del año 2019 representaban el 8,3% del total. El 43% de los contratos firmados por jóvenes menores de 30 años ha sido indefinido, cuando en junio de 2019 representaban el 7,4%. Es decir, un 41% de contratos indefinidos firmados por mujeres en este mes de junio, frente al 8,3% del total en el junio del año 2019, y un 43% de los jóvenes en junio del año 2022, frente al 7,4% en el año 2019. En junio del año 2019. ¿Qué quiero decir con esto? Que si realmente ustedes fueran un partido obrero, como se autocalifican, deberían haber votado a favor de esta reforma laboral y haber reconocido el trabajo tanto de sindicatos como empresarios de llegar a ese acuerdo. Realmente, señoría, esto es lo que deberían haber hecho. Deberían haber aplaudido la subida del salario mínimo interprofesional, deberían haber aplaudido la revalorización de las pensiones y no deberían plantear cosas como plantean ustedes en su programa electoral, y es reducir el despido a 20 días por año trabajado o plantear soluciones de privatización de las pensiones como hicieron en su programa electoral. Fíjense, yo niego la mayor, señoría. Usted saca pecho, y yo lamento mucho que el Partido Popular se haya visto arrastrado en Castilla y León a estas tesis. Yo lamento mucho que ustedes identifiquen gasto superfluo con gasto vinculado al diálogo social. Porque creo honestamente que el diálogo social ha salvado muchas empresas, muchos empleos a lo largo de la pandemia. Lo ha hecho, han sido 15 acuerdos los que hemos logrado con los agentes sociales, con los sindicatos y los empresarios durante estos 2 años y medio de pandemia. Acuerdos tan importantes como, por ejemplo, poner en marcha los ERTEs a 3,5 millones de trabajadores, transferencias a trabajadores autónomos, 1,5 millones de trabajadores autónomos, la mitad que están afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos en la Seguridad Social, los avales ICO que hemos puesto en marcha para rescatar a muchísimas empresas, o también el Fondo SEPI, que ha logrado rescatar a muchas empresas como consecuencia de la pandemia. No entiendo por qué ustedes vinculan al gasto superfluo algo que es bueno para garantizar la paz social en nuestro país, a no ser que en efecto ustedes lo que no quieran sea paz social, sino polarizar a la sociedad, insuflar miedo social y de alguna manera ganar sus tesis fuerza en el debate público. Pero creo, señorías, como le he dicho en otras muchas ocasiones, señor Abascal, que eso no va a ocurrir porque la mayoría social de este país no está en sus tesis. Usted me reprocha, señoría, el que hayamos propuesto un impuesto a la banca, y usted me reprocha el que, haya habido una evolución de la bolsa en estas últimas horas. Bueno, si usted recuerda cuáles son las principales portadas de los diarios económicos en nuestro país a lo largo de esta semana, es que como consecuencia del cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo, los dividendos y también, lógicamente, los beneficios de las grandes entidades financieras en el año 2021 y el año 2022 son extraordinarios. Me resulta extraño que un partido que se dice obrero como el suyo esté en contra de poner un impuesto a la banca, a las grandes entidades de nuestro país. Primero porque el Estado, durante la crisis financiera, realizó
un rescate al sector bancario que ha tenido un coste, según los datos del Tribunal de Cuentas, de 66.577 millones de euros. En segundo lugar, porque, como he dicho antes, el alza de los tipos de interés ya está produciendo una subida en los márgenes de las entidades de crédito. Simplemente le doy algunos datos. En el primer trimestre del año 2022, los beneficios de los grandes bancos han aumentado aún más respecto al año anterior, que ya fue bastante. Para que se hagan una idea, en el año 2021, solo los 5 grandes bancos de nuestro país ganaron casi 20.000 millones de euros, lo que supone un 45% más que en el año anterior. Y en este primer trimestre del año 2022, los beneficios de los grandes bancos han aumentado aún más. Por ejemplo, por poner el caso del Banco Santander, más de un 58% respecto al año anterior, el BBVA más de un 59% respecto al año anterior, la Caixa más de un 22% respecto al año anterior y el Sabadell más de un 100% respecto al año anterior. ¿Qué problema tienen ustedes, señoría, en que también las grandes entidades financieras de nuestro país arrimen el hombro y echen una mano para poder proteger a las familias, a las empresas y a las grandes industrias? ¿Qué problema hay? No creo que tenga que haber debate y creo además, señoría, que sería positivo el que de esta Cámara, ya sé que con ustedes es mucho más complicado, pero sería positivo que de esta Cámara saliera un gran acuerdo unánime de todas las fuerzas parlamentarias para aprobar ese impuesto a la gran banca y, por supuesto, también a las grandes empresas energéticas de nuestro país. Usted trata de insuflar miedo, señoría. Ese es su discurso, esa es su objetivo, su estrategia política, y es verdad que tenemos un problema de la inflación, lo he dicho antes en mi intervención, pero también creo que es importante, y lo subrayaba también en mi primera intervención, dar importancia a cuáles son los fundamentos de nuestra economía. Estaba viendo aquí, por ejemplo, que simplemente para que lo tengan ustedes en cuenta a la hora de analizar la situación de nuestra economía, que España va a ser una de las economías que más va a crecer en Europa a lo largo de este año y del siguiente, sí, más de un 4% en el año 2022 y por encima también de la media europea en el año 2023. Hablaba usted, señoría, de la inmigración, que siempre es un tema recurrente para su partido, y simplemente quiero darle algunos datos en torno a esto del efecto llamada que usted siempre plantea. Miren, en relación con la migración irregular, en el año 2018, cuando nosotros llegamos al Gobierno, habían llegado a España 64.298 migrantes irregulares. Y en el año 2021, 41.945 migrantes, es decir, un 65,24% menos. Y en términos estacionales, el número de llegadas irregulares en junio del año 2022, que siempre es un mes complicado, fue de 14.071 y es menor al número de llegadas irregulares de junio de 2018, cuando llegamos al Gobierno, que fue de 17.300. Y en relación con la migración regular, decirle que en España, de acuerdo con la estadística de migraciones del Instituto Nacional de Estadística, hay 5.047.883 extranjeros sobre una población de 47 millones de habitantes, es decir, el 11,42% de la población inscrita en el padrón continuo es extranjera frente al 88,58% que tiene la nacionalidad española. Y si usted se molesta además en leer, por ejemplo, a un premio Princesa de Asturias del año 2019, como es Alejandro Portes, este sociólogo, profesor de una universidad afamada en Estados Unidos, de Princeton, es autor de un estudio sociológico muy importante, el más importante hecho en España, sobre integración de la llamada segunda generación de hijos inmigrantes, que es una generación de nuevos españoles. Y la conclusión muy interesante que me gustaría compartir con sus señorías de este estudio es que los nuevos españoles están integrados. Se han demostrado las bajas experiencias de discriminación, los altos niveles de autoidentificación con el país, que no diferencian a los hijos inmigrantes nacidos en España de los hijos españoles. La nacionalidad no es determinante, es su clase social. Y la clave es el estatus socioeconómico de la familia y el género del joven, no la nacionalidad, señoría. Lo que quiero decir con esto es que, frente a sus discursos del odio, afortunadamente en nuestro país hay una amplísima mayoría de la sociedad española que abraza la diversidad de nuestro país.
Sobre la ley de cambio climático, el problema que tenemos siempre al hablar de esto, señora Abascal, usted y yo, o cuando escuchamos el común de los mortales en nuestro país, esto del fanatismo climático, la religión climática, en fin, todos los epítetos que le pone a este desafío global que tiene la humanidad, que es la adaptación y la mitigación del cambio climático, es que usted no hace caso a la evidencia científica. No sé por qué se ríen, es cierto. No hacen caso a la evidencia científica. ¿O es que también los científicos que anualmente en el panel de expertos de Naciones Unidas dice que hay un problema de cambio climático, que estamos ya muy por encima de esos 2 grados a final de siglo, también son personas que no cuentan con su aval, que consideran que no son solventes, señoría? Porque si esa es la cuestión, pues evidentemente es muy difícil debatir con usted. Al igual que ocurrió con la COVID. Cuando usted, simplemente arrojaba dudas sobre la efectividad de la vacuna, sobre la contribución de la ciencia. Sí, claro que sí, señoría. Usted lo ha hecho. Usted hasta incluso en las redes sociales ha circulado un vídeo en el que dice que no existió confinamiento. Entonces, sí, su partido político. Su partido político. En todo caso, señoría, volviendo al cambio climático, este es un gobierno que cree en el compromiso por las energías renovables. Este es un gobierno que cree que España tiene una gran oportunidad de convertirse en una potencia exportadora de energía verde. Y este es un gobierno, señoría, que desde luego va a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a crear alternativas a la importación de gas ruso. Señoría, ustedes, en fin, dicen ser aquellos que defienden a la clase media trabajadora de nuestro país. En fin, yo no sé si es ir contra las élites decir que la despoblación, como les he escuchado decir, se debe a que los españoles y españolas ya no creen que el único fin del sexo es la reproducción. No, señoría, eso es hacer el ridículo de manera colosal. Y la pregunta, señora Abascal, que habría que hacerse es ¿de qué museos salen ustedes? Sí. ¿De qué museos salen? Es ir en contra de las élites, atacar al feminismo como hace usted en sus intervenciones. Nosotros estamos muy orgullosos del feminismo como un movimiento transformador que no abrazan solamente las mujeres, sino muchos hombres de nuestro país. Es ir en contra de las élites, atacar al feminismo en todas sus manifestaciones, negar la violencia de género como hacen ustedes o rechazar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres. Eso es ir contra la mitad de las personas de nuestro país, señoría. Eso es lo que ustedes hacen. Sobre la ley de memoria democrática, ya sé que no le voy a convencer a usted, señoría, pero permítame decir que sobre la transición, la exposición de motivos dice cosas como que la vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los 40 años de dictadura franquista. Y este consenso fue el espíritu de nuestra transición política y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país. ¿Qué objeción tiene usted ante esta exposición de motivos como se define a la transición democrática en España? La transición, dice la exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática, asumía el legado democrático y de dignidad que varias generaciones de españolas y españoles habían forjado en torno a la defensa de la democracia, la lucha antifascista en Europa y la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro país. ¿Usted qué objeción tiene a este texto, señoría? ¿Qué objeción tiene a que sobre la ley de amnistía en esa exposición de motivos se diga lo siguiente? Y es que el primer Parlamento elegido democráticamente desde el final de la guerra aprobó la Ley 46/1977 de 15 de octubre, una reclamación histórica de la oposición antifranquista, y esta ley tuvo por virtud amnistiar todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical. Y la exposición de motivos reconoce en la ley de amnistía la voluntad de reconciliación y de construcción de una sociedad democrática avanzada. ¿Qué tienen ustedes en contra de este texto, señorías? ¿Qué tienen ustedes en contra de declarar ilegal, como hace el artículo 1.3 del proyecto de ley, el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar?
¿Qué tienen ustedes en contra de lo que dice el artículo 16 de este anteproyecto de ley o de este proyecto de ley que está en las Cortes Generales, que dice textualmente lo siguiente: corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad? ¿Qué problema tienen ustedes de que el Estado asuma en primera persona la exhumación de los cadáveres de las víctimas de la dictadura franquista en un país que se estima tiene un total de 114.000 desaparecidos durante ese tiempo? Para que nos hagamos una idea, son muchos más desaparecidos que en países como Colombia, que reconoce 70.000 desaparecidos, Argentina 30.000 desaparecidos o Chile 3.400 desaparecidos. Creo que tenemos un deber moral todos con las víctimas del franquismo y, por supuesto, espero que las Cortes Generales refrenden esta ley de memoria democrática. No quiero entrar, porque yo sé además que usted lo busca, señoría. Yo no quiero entrar en ese tono bronco que usted tiene. Sí, porque usted ha dicho algo muy grave. Por supuesto se respeta. No podía ser de otra manera desde esta tribuna, y usted me ha dicho, en fin, todo tipo de barbaridades y no voy a recordarlas, pero usted ha utilizado el término porquerías legislativas. Porquerías legislativas, señoría. Y ha puesto como ejemplo la ley de memoria democrática, ha puesto como ejemplo pues la ley de eutanasia, ha puesto como ejemplo la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En fin, yo solamente quiero decir que, aunque les pese, Madrid acaba de celebrar el pasado fin de semana una gran fiesta de orgullo. Y para quienes se preguntan por qué hay que seguir celebrando el orgullo, ustedes son la respuesta. Hay que seguir celebrando el orgullo.